Buenas tardes, vamos a empezar primero con una mala noticia. Nos avisaron hoy que ayer un hermano que se llama Alejandro Ruiz Guzmán, que trabajó con el periódico Tiempo, que dirigieron nuestros entrañables amigos, compañeros, Amado Avendaño Figueroa y su esposa Concepción Villaflor. Le mandamos un saludo a la familia y a él donde quiera que le toque ir. Vamos a empezar con la participación de los compañeros y la compañera que van a hablar de los derechos humanos, que es del grupo Nodo. Bueno, sí, somos del grupo que se llama Nodo de Derechos Humanos, pero se escribe con un H ahí en medio, entonces se vuelve confuso para todas y todos. Bueno, me llamo Chilolo, pero me dicen Eduardo Almeida. Pues muchas gracias por la invitación. Hoy es día de los inocentes, las inocentas y los inocentos. No sé si por eso toca hablar hoy o si por eso toca hablar de los derechos humanos. Pero bueno, si me escuchan decir cualquier cosa que parezca descabellada, alguna palabra absurda, algo que esté mal, es inocentada. Bueno, a las compañeras, compañeros y compañeroas del EZLN les queremos expresar algo, pero no logramos encontrar cómo decir en castellano algo que diga tanta historia, duros aprendizajes y rebeldes esperanzas. Así que lo diremos como podemos con nuestra palabra, que igual se podría traducir, pero que al decirlo, así como lo diríamos allí, de donde somos, de San Miguel Sinacapan, creemos que podemos decirlo mejor. Miacta sohcamatic por namochihualis, montanemilis, montalnamitilis, tomnihuan zapatistas. Les queremos agradecer la invitación a compartir con ustedes nuestro pensamiento revuelto, que surge de una práctica aún más revuelta. Pero creemos que por lo menos ha sido honesta y auténtica. No sé qué tan sensato haya sido invitarnos a hablar, pero bueno, como dice el dicho, ahogado el niño, metamos un juicio de amparo por el pozo. Cuando nos comunicaron su invitación y nos dijeron que era para hablar de la pirámide y los derechos humanos, híjole, es difícil pensar en cosas novedosas que decir sobre algo tan manoseado y pisoteado como los derechos humanos. Bueno, y mucho más difícil es poder decir algo que sea útil para la lucha, y más todavía algo que les sirva a ustedes como zapatistas. Así que en lugar de una innovadora reflexión teórica, lo que haremos será compartirles algunas ideas que han surgido en nuestro trabajo con las y los compañeros del Nodo de Derechos Humanos. A lo largo de estos primeros 19 años, decimos nosotros de inexistencia, porque nadie nos cree que existimos, y esperar que algo de eso pueda servirles. La paradoja. Queremos contarles sobre una paradoja, es decir, algo que es lo que es y su contrario al mismo tiempo. Esa paradoja es la que tiene que ver con lo que nos invitaron a platicar. Los derechos humanos son una paradoja en la que muy a menudo acaban enredados pueblos, comunidades, familiares de desaparecidas y desaparecidos y una gran cantidad de personas que sufren la violencia y los crímenes del poder y de los poderosos. Dentro de esa paradoja, todas esas compañeras y compañeros encuentran al mismo tiempo algo que tal vez detenga la injusticia que les cometen y algo que la legitime y la oculte. Así nos pasa muchas veces, vemos que el caso va avanzando, ganamos amparo, se pronuncian todas estas mega ONGs lucidoras internacionales, la ONU, diputados internacionales de aquí y allá, sacan un documental en streaming, es decir, hacemos todo lo que dicen los manuales de buenas prácticas de derechos humanos y de repente todo vale madres. Se viene abajo, la explotación sigue, la represión sigue, el desprecio sigue. Y es cuando nos preguntamos, pues qué chingados, ¿qué pasó? ¿Se gana todo lo ganable y la cosa sigue igual o peor?
¿Cómo pueden tanto la justicia como la injusticia ser llamadas derechos humanos? Pues la cosa es que los derechos humanos hace mucho tiempo se habían convertido en una forma de nombrar a la justicia y exhibir las atrocidades cometidas por los poderosos. Hasta apareció por ahí arriba, en 1948, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la que se pretendía evitar horrores como el genocidio contra el pueblo judío que acababa de ocurrir. Pero con el paso de los años, los dueños del poder, con la ayuda de varios tecnócratas sociales, volvieron los derechos humanos también en una forma de justificar las injusticias y ocultarlas, hasta llegar al punto en el que allá arriba llegan a usarlos para justificar horrores como el genocidio del pueblo palestino. Antes a los gobernantes le oían a decir que se hablara de derechos humanos, por el temor a que eso significara que sus perversidades y crueldades fueran expuestas públicamente. Hoy los derechos humanos son la base del discurso de todos los presidentes, gobernadores, presidentes municipales, que descubrieron que hacerlo así es la mejor forma no solo de ocultar sus perversidades y crueldades, sino de hacerlas con absoluta impunidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues la cosa es que empezaron a nombrar sus actos atroces y crueles con palabras de derechos humanos. Los derechos humanos se convirtieron en una coartada. Decía hace poco una compañera palestina que no les gusta que se hable de paz, que se habla de paz para negarles su libertad y su dignidad. En pocas palabras, la paz se vuelve la coartada para la guerra. Creo que eso es algo que vemos también en todo México. La paz la hace el gobierno militarizando, paramilitarizando, eso sí, con abrazos, aunque a veces acompañados de una puñalada por la espalda. Así como la paz, el desarrollo se convirtió en la coartada para el despojo. Todos los proyectos de muerte se justifican así. Incluso algunos son más descarados y le llaman desarrollo sustentable, lo que solo quiere decir que serán brutalmente ecocidas. El derecho a la protesta justifica la represión, sobre todo cuando lo condimentan con el derecho al libre tránsito y se convierte en una forma de chingarse a quienes cierran una calle o una carretera como último recurso para hacer visibles las agresiones en su contra. Como pasa con los compas de San Miguel Xoxtla, allá en Puebla, que junto con los pueblos tolultecas defienden el agua. Porque está bien protestar, pero hay que hacerlo en un parque ahí por ahí escondidito, donde no afecta a sus agresores y sobre todo que no se vea feo. Los derechos laborales justifican la explotación, porque nadie te impide que trabajes todo lo que quieras. La cosa es que consigas trabajo y bueno, el salario jodido, pues eso ya depende de la macroeconomía, de los indicadores, de la tasa de referencia, no de andar exigiendo derechos. Los derechos de los pueblos indígenas se vuelven la coartada para folclorizarlos, andar traduciendo la publicidad y la propaganda oficial a las lenguas originarias y poner sus vestidos en pasarelas, mientras se les desprecia con violencia cuando exigen que se les respete su autonomía y la de su territorio. Y así, los derechos humanos, los derechos de la mujer sirven para ocultar los feminicidios, porque está claro que con Claudia llegaron todas, pero no vayan a andar llegando al MP a denunciar violencia porque seguro se lo buscaron. El derecho a un medio ambiente sano se convierte en meter a la cárcel a quienes cortan leña para preparar su comida y dejan que las empresas talamontes e inmobiliarias devasten todo. El derecho al agua se convierte en una empresa privada que le roba su agua a los pueblos para luego vendérselas como un lujo. Así pasa porque los derechos humanos, aunque fueron conquistas de revueltas, insurrecciones y revoluciones, son ahora parte de la pirámide. Pero, aunque son parte de ella y no ardan con la intensidad necesaria para quemarla, muchas veces sirven también como herramienta para defenderse dentro de la pirámide y para darle un poquito de espacio a la resistencia. A veces usar con creatividad las herramientas de derechos humanos permite que otros y otras, la gente que cree que la pirámide es todo lo que existe, puedan ver las injusticias y se solidaricen con ellas. A veces funcionan para detener agresiones en el momento, para parar por un ratito un proyecto de despojo, para sacar a compas que están en la cárcel por luchar o simplemente por no ser ricos e influyentes. Sirven para frenar momentánea y parcialmente las agresiones, pero es importante advertir que su efectividad como herramientas no debe confundirse con una victoria, porque aunque ganemos un caso, seguimos dentro de la pirámide. Así que, para explicar para qué creemos que pueden servir los derechos humanos y para qué no,
es importante contarles cómo vemos la pirámide en la que están metidos los tales derechos esos. La intención no es contarles lo mal que está todo, eso ya lo saben, sino que, parafraseando a un autor que tampoco voy a citar, para preguntarnos la velocidad del sueño nos preguntamos antes cuál es la velocidad de la pesadilla. La pirámide, que son muchas pirámides. Muchas veces cuando pensamos en una pirámide, eso es después de darnos cuenta de que existe, por supuesto, hemos pensado que es una sola, que va derechito de arriba abajo, pero cuando nos fijamos bien, se empiezan a ver pequeñas pirámides que se repiten una y otra vez, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde la cima de la pirámide hasta su base. Y bueno, si algo aprendimos en el Caracol de Morelia es que si hasta en las formas de organización de ustedes como zapatistas las pirámides surgen, imagínense en el resto de México y el mundo, donde ni siquiera se plantean hacer un mundo u otro. A partir de lo que hemos visto, vivido y trabajado, nos parece como que la pirámide tiene por lo menos 3 lados que se repiten en todas las pirámides dentro de la pirámide, desde la más grande hasta la más pequeña. Los lados que definen quiénes están arriba y quiénes abajo, el del capitalismo, el del colonialismo y el del patriarcado, que en lo concreto podríamos llamar la clase, la casta y el género. Seguro aquí muchas compañeras, compañeros, subcomandantes, capitanas o capitanes, ok. Es que ya se asume. Podrían profundizar mejor en la teoría de esto. Y son bienvenidos todos los regaños didácticos al estilo de la pedagogía del machete, porque de por sí así hemos aprendido, pero para no hacer el cuento largo, digamos que la clase está medida por el dinero, entendido ya sea como acumulación o como consumo, la casta por la raza o cualquiera de esas idioteces que van de lo puro a lo impuro, y el género por el sexo, que suele partir del impreciso binomio hombre-mujer. Es a partir de esos lados que las pirámides se van repitiendo su clasificación de cada persona atrapada dentro de ellas. A partir de esa clasificación se define quién tiene derecho prioritario a qué, sea el alimento, el agua, el territorio, la libertad, la democracia, la justicia, la vida. Pero todo esto no es para contarles lo que probablemente ya saben, porque lo vivimos todas y todos, sino para explicar cómo ordenamos la revoltura de nuestro pensamiento cuando vemos la pirámide. El algoritmo de la pirámide. Veamos ahora esta pirámide que es México, sobre todo en cómo se decide quiénes tienen derechos y quiénes no. Quienes trabajen en cuestiones de sanidad o salud, seguro han oído la palabra por ahí de triaje, le dicen los elegantes. Para quienes no, se las cuento rápido. El triaje es un método que inventó un médico de guerra de Napoleón para atender a los heridos tras las batallas y que ahora se usa en desastres, pandemias y otras calamidades. Es un algoritmo, es decir, una forma de decidir dependiendo de la situación un camino predefinido para resolver un problema. En el algoritmo del triaje, las víctimas de una calamidad se dividen fundamentalmente en 3. Las que tienen heridas menores y se pueden ir caminando, las que no urge ser atendidas, las que tienen lesiones graves y que atendidas con rapidez tienen una buena probabilidad de estabilizarse o recuperarse, y las que aunque tengan lesiones muy graves y aunque se les atienda, no tienen muchas probabilidades de sobrevivir. Es un algoritmo muy cruel. Digamos que México ha sido devastado por una tormenta terrible y todas y todos somos víctimas de esa catástrofe. El detalle aquí es que para el Estado lo primordial no es la supervivencia de las personas, sino el de la pirámide. Para eso el Estado hace un triaje social, aunque no lo llame así, es decir, que clasifica y discrimina a las poblaciones dentro de sus fronteras y decide quiénes son prioritarios y quiénes son olvidados. Así, el Estado en términos concretos, como nosotros decimos, crea 3 grupos, a los que les llamamos el de los ciudadanos, el de los refugiados y el de los zombies. A diferencia de otros tipos de discriminación de unas poblaciones sobre otras, esta se justifica desde una presunta racionalidad de eficiencia y eficacia, o como decisiones difíciles por el bien común, eso sí, con daños colaterales. Una gran mentira de las clases de civismo
o ahora creo que se les llama formación cívica y ética, imagínense, es que todos nacimos en México, todos los que nacimos en México somos ciudadanos mexicanos y tenemos los mismos derechos y obligaciones. Hay quienes sí son ciudadanos porque pueden exigirle sus derechos al Estado o comprarlos al mercado. Muchas otras personas, aunque tengan acta de nacimiento, INE, CURP biométrico, son tratadas como refugiadas, así como en los campos de refugiados de cualquier guerra, donde las personas son objetos para recibir ayuda humanitaria, eso que le llaman programas sociales del bienestar o como le ponga el nombre el gobierno en turno, y para ser controladas y contenidas como delincuentes por los cuerpos de seguridad, es decir, policías, militares, marinos, Guardia Nacional y las que se vayan inventando. Y luego están muchísimas otras personas que son tratadas como zombies, así como suena, como muertos en vida, a quienes hay que contener detrás de muros, ya sea de concreto o de desprecio, en los que se mueren o desaparecen, y que si se puede hay que tratar de eliminarles sin que parezca que se les quiere eliminar, ya sea con narcos, paramilitares, sicarios, guardias blancas y demás sinónimos. Como decíamos antes, el criterio de quién tiene derecho a ser ciudadano, quién recibe la caridad y el castigo como refugiado y quién debe ser olvidado y exterminado como zombie, está definido por la pirámide en sí, por quienes en ella son la casta de arriba, la clase de arriba, el género de arriba, por sus pensamientos capitalistas, colonialistas y patriarcales, y por lo que ellos llaman desarrollo o progreso, que no es otra cosa de cómo hacer la pirámide más piramidal para que los abajo sostengan cada vez más un arriba más pesado. La pirámide del Estado. Entonces, en eso del triaje social y de quienes tienen derecho a vivir, quienes tienen derecho a sobrevivir y quienes tienen derecho a ser olvidados y exterminados, decíamos que entra la decisión del Estado. Ahí entra una mentira de la pirámide, entra una mentira de la pirámide llamada Estado, y es que se dice una democracia, que se dice democrática y representativa. Y esa mentira es para que nadie se fije en la pirámide que se esconde y que le da forma en lo cotidiano a ese Estado, una especie de paraestado. Así como los paramilitares que dicen que no son militares, dicen que son organizaciones sociales o cosas así, pues así el paraestado. Parece que son poderes informales, pero en realidad son el Estado. En esa pirámide, como lo vemos, también hay tres lados. Están los catrines, los caciques y los caudillos. Bueno, ahora también por la paridad de género hay que decir catrinas, cacicas y claudillas, creo, ¿no? Perdón, igual y lo pronuncié mal, ténganme paciencia, porque un mito es que no estaba yo nervioso para hablar. Los catrines y catrinas son esas élites dueñas del poder y del dinero, familias y grupos que llevan arriba de la pirámide por siglos, que se casan entre ellos y luego se pelean para ver quién se para un rato en la punta de la pirámide de México o la de todo el mundo. Luego están los caciques, los que abajo controlan poblaciones y territorios, los que negocian arriba y abajo reparten despensas, o usan a sus pistoleros y sicarios para asesinar gente, según lo que negocien y hagan parecer que es en beneficio de su gente. Y también están los caudillos y las claudillas, esos líderes, asesores y otros personajes carismáticos que parecen responder a la rabia que genera la pirámide, que parecen encabezar la resistencia, pero que en realidad lo que hacen es institucionalizarla, para que en lugar de hacerse rebeldía, regrese cansada y sumisa a su lugar en la pirámide. Así, entre catrines, caciques y caudillos, negocian, a veces a balazos, quién será diputado, gobernador o presidente, quién se lleva la licitación de tal o cual proyecto de despojo y muerte, quién controla el tráfico de droga y personas, a quién le toca administrar o gestionar la crueldad y la violencia, o a quién le toca sofocar el dolor y la rabia con esperanzas mentirosas. Los derechos en un sistema de favores y amenazas. Dentro de la pirámide regida por el Estado mexicano, y probablemente en otros lados también, la realidad es que los derechos no existen. En realidad lo que hay son favores y amenazas disfrazadas institucionalmente como derechos. Para empezar, en prácticamente toda la geografía nacional,
Cualquier obra pública es presentada por quien gobierna como algo que él o ella hizo por el pueblo y que hay que agradecerle, como quien agradece un favor. Lo mismo ocurre con cualquier programa social de repartición de despensas, becas, pensiones o apoyos económicos. Es algo que no es un simple cumplimiento de un derecho, sino un favor que debe ser retribuido. Esto hemos visto que en muchos lugares toma provecho del profundo sentido de reciprocidad que caracteriza a pueblos y barrios. Es decir, que algo que en cualquier comunidad sirve como un acto de apoyo mutuo se convierte en un chantaje para forzar la obediencia. En esto se ha basado todo el sistema de elecciones en este país y los programas sociales, que no son para cumplir con derechos de ciudadanos, sino para manipular y controlar. Por otra parte está la constante amenaza de que si el favor de la autoridad no es retribuido, entonces se pierden derechos, dígase apoyos sociales o incluso el derecho a no ser violentado o violentada. Así es con el Estado, como lo es con cualquier organización criminal. Ahí está ahorita el caso de Daniel Jesús Valderas Gudiño, justo ahorita, de Santiago Mezquititlán, preso desde el 19 de diciembre por no dejarse extorsionar por un abogado mañoso y encarcelado por una fiscalía que es parte de una maquinaria judicial queretana, racista y clasista, diseñada para exprimir hasta el último centavo de quien es pobre e indígena, por el simple hecho de serlo. Aunque es un tema coyuntural, lamentablemente es una coyuntura que se repite una y otra vez de manera cotidiana en todo el territorio nacional. Como decíamos antes, hay quienes sí pueden ejercer y exigir sus derechos, esos a los que llamamos ciudadanos, aquellos que están hasta arriba en las pirámides de casta, clase y género. Son los mismos que pueden racionar los derechos como favores a las y los demás. Defenderse desde la pirámide que parece horizontal. Dentro de esa pirámide que reparte derechos como si fueran favores, la rabia empieza a arder tarde o temprano. Se va convirtiendo en resistencia. La pirámide tratará de apretarla, reprimirla para sofocarla. Sin embargo, la presión puede ser tan grande que llega a convertirse en rebeldía. Hemos visto cómo pueblos, como los nahuas de la región cholulteca de Puebla, que ante el saqueo extremo de sus mantos acuíferos cerraron la planta embotelladora de Bonafont Danone para liberar el agua secuestrada. Y esa gota de rabia desbordó el vaso en toda la región, al punto que la resistencia ha ido creciendo y empiezan a verse impulsos de rebeldía que se convierten en pasos hacia la autonomía. Son pueblos que han dado el paso de emitir decretos asamblearios autónomos que son ejecutados por los mismos pueblos, sin importar lo que diga o haga el Estado. Lo hemos visto con los pueblos como los del territorio ñañú, en Querétaro, que logran que en su territorio la vida fluya frente a la violencia de quienes los desprecian y codician su agua. Esto ocurre en muchos otros pueblos de México, muchos de ellos en el Congreso Nacional Indígena. Estas luchas no son por los derechos humanos en el sentido de la ONU, son luchas por un derecho mucho más profundo, el de poder decidir y construir su propio mañana, ese donde caben muchos mundos. Pero bueno, ¿qué se les puede contar de autonomía y rebeldía a quienes han inspirado y alimentado esas luchas? A ustedes, compañeras y compañeros zapatistas. Cuando surgen luchas inspiradoras como estas, la solidaridad de otros grupos y personas no tarda en aparecer. Llegan personas de buen corazón a tratar de ser parte de ese brote de esperanza. Sin embargo, la pirámide se adapta, como si fuera una inteligencia artificial generando un nuevo algoritmo ante un nuevo problema, porque llega el punto en el que hasta su mecanismo habitual para liberar la presión, el de los caudillos y las caudillas, falla. Así que genera una nueva pirámide, pero con la peculiaridad de que esta parece horizontal. Su propósito es encauzar esas fuerzas de rebeldía y autonomía de vuelta a los flujos normales de la pirámide. Es una pirámide difícil de ubicar porque implica distinguir entre la solidaridad auténtica y la que trata de institucionalizar la resistencia o, peor aún, convertirla en una nueva pirámide de favores y amenazas, en un nuevo cacicazgo. También es difícil identificarla porque vienen dentro de cajas en los que no sabemos si lo que contienen es el alimento para la lucha o veneno institucional. Cuando personas o pueblos caminan la vereda de la resistencia, muchas veces el camino no es claro, y cualquier ayuda para descifrarlo y para sortear sus peligros se agradece. Digamos que se agradece la ayuda de quien parece tener la experiencia para asesorar nuestros pasos. Esa ayuda puede venir de muchos lados,
Es tentador delegar nuestros probables errores a quienes parecen tener más experiencia para enfrentarlos, así como delegarles el dirigir nuestro camino hacia los posibles aciertos. Suena que puede acortar el camino, sin embargo, ese camino lleva siempre a la muerte de nuestra lucha, simple y sencillamente porque deja de ser nuestra. ¿Por qué? Pues porque así como puede ser catastrófico ceder las decisiones sobre el camino de la lucha a un abogado con apariencia compa, pero en la nómina del gobierno, o a una organización social fuerte, pero que nos va a usar como ficha de negociación, o a una ONG en la nómina de la CIA o ahora del Mossad, también es peligroso cedérsela a quienes se solidarizan con buen corazón, porque sus decisiones van a seguir lo que ellas y ellos pueden ver desde afuera, desde su experiencia. No decidirán desde lo que encendió nuestra rabia o desde la esperanza que se esconde en nuestros sueños. Es tan peligrosa la pirámide horizontal que puede absorber y diluir nuestra resistencia incluso desde la buena onda. Tal vez esto parezca un escupitajo al cielo, igual y lo es, por suerte traigo gorro. Pero la cosa es que esto no significa que el trabajo de muchas organizaciones de derechos humanos no sea útil e importante. Basta ver, por ejemplo, el trabajo de las y los compas del Fraiba para saber que organizaciones así pueden servir a la lucha de los pueblos. Lo que queremos decir es que cuando estamos con que si tomar un camino, el camino jurídico o no, que si entrarle a hacer conferencias de prensa y transmisiones en vivo en las redes sociales, que si hacer frentes y alianzas amplias, que si seguir una estrategia de derechos humanos, todo eso puede ser útil o no. Puede ser un error o un acierto, pero lo importante es que se decida desde quienes tendrán que vivir las consecuencias de esas decisiones. Habría que checar los sellos como ahora los que tiene la comida y tener cuidado si dicen exceso de asesoría que suplanta o contiene ONGización de la resistencia. Las y los que llamamos expertos o asesores, lo más que pueden, o en muchos casos podemos hacer, es explicar en qué consisten las herramientas, cómo se usan y cuáles son sus riesgos y posibilidades. Ya casi acabo, solo me faltan 30 páginas. Arañar y morder la paradoja y echándole ganas a quemar la pirámide. Como herramienta, los derechos humanos pueden ser útiles, pero no olvidemos que son una paradoja y hay el riesgo de acabar atrapados y atrapadas en ellos, sin saber si lo que resulte será justicia o injusticia. Usarlo significa hablar en la lengua de la pirámide, lo que significa que desde ahí no se puede pensar más allá de la resistencia. Lo crucial para poder arañar o morder la paradoja, depende si se trata de un perro, un gato o uno de esos gatoperros que parece que tienen por aquí, es que la resistencia se convierta en rebeldía y esta abre el camino hacia la autonomía. Pero hasta donde hemos visto, el trabajo de los derechos humanos solo sirve para defenderse y así fortalecer la resistencia, pero hasta ahí, hasta donde están los límites de la pirámide. La cosa es que para enfrentar la tormenta y caminar hacia ese día después, es indispensable no quedar atrapados en la paradoja de los derechos humanos. La realidad es que el resto del camino solo se puede hacer desde las comunidades, pueblos y barrios, desde la organización que logra mirar la pirámide, las pirámides, y decide luchar y trabajar para hacer algo distinto, el común tal vez, algo donde las lógicas del poder y la jerarquía de las pirámides no puedan infectar e imponerse. De cualquier manera, en el camino que hemos recorrido con el Nodo de Derechos Humanos, hemos visto que también es importante llevar el trabajo de derechos humanos más allá de las recetas y formas de organización que imponen, a veces en buena onda, organizaciones que se llaman internacionales, simple y sencillamente porque tienen su oficina en Nueva York, Washington, Londres o Ginebra. Necesitamos encontrar nuestras propias formas y modos de usar las herramientas de los derechos humanos, encontrar cómo pueden servir para fortalecer la lucha y el camino hacia la autonomía. En México no es fácil. Allá en Puebla y en muchos otros lugares vemos que el Estado considera poblaciones y territorios zombies. En los territorios que el Estado considera poblaciones zombies, a los que no le importa si sobreviven en la miseria o mueren con crueldad, vemos esos territorios controlados y gobernados por cárteles y por organizaciones paramilitares disfrazadas de organizaciones sociales, donde el Estado solo existe para asegurar la impunidad de esos grupos, donde ninguna recomendación de la CNDH o de la CIDH o la que sea importa, donde denunciar públicamente las atrocidades puede ser letal o peor aún fortalecer el ambiente de terror que alimenta a quienes las cometen.
Ahí el trabajo es otro. Y ahí nos preguntamos cómo podemos trabajar con lo mucho o poco que sabemos, porque no podemos sumarnos al olvido. Nos preguntamos si los derechos humanos, esos que trabajamos de formas muy otras, sirven para algo, no por una curiosidad intelectual, sino por la urgencia de que compañeras y compañeros, hermanos y hermanas no sean exterminadas. Cuando empezábamos, allá por el 2006 y 2007, cuando ocurrieron las brutales represiones que anunciaban la infernal guerra que ahora vivimos, nos preguntábamos, ¿cómo defender, proteger y promover los derechos humanos cuando las instituciones son corruptas y las leyes son inoperantes? Ahora nos preguntamos, ¿los derechos humanos sirven para enfrentar atrocidades en un contexto de guerra y con un Estado criminal? De amores y desamores, de sus profundidades, complejidades y de esas cosas no voy a hablar, simplemente porque no se me da la física cuántica, pero les diré, por aquello de que como está la cosa, no se sabe si volveremos a vernos así como ahorita. Les cuento que la otra campaña, esa que ustedes, a la que nos convocaron hace 20 años, resultó, entre muchas otras cosas, entre resistencias y rebeldías, en que esta participación sea una en dos partes, y en que nacieran y estén aquí sentados, creo que todavía, por ahí una compañera y un compañerito. Y sobre esto tal vez también hay que agradecerles, reconocerles a ustedes, compas zapatistas, parte de la culpa, y decirles gracias.